Abran sus Biblias en el libro, según Hechos, capítulo 7. Bien, como ustedes saben, como ustedes recuerdan, en primer lugar, gracias por invitarme a charlar y caer como peludo de regalo en la sorpresa, pero más allá de eso, como hacemos todos los sábados, esto tiene que ser una conversación, tiene que ser una charla, un ida y vuelta. No vamos a pretender que yo en una charla, no sé, de una hora, les diga todo lo que contiene el pasaje, porque tampoco lo sé. Esto es una búsqueda permanente, esto es una búsqueda constante, a la luz de lo que uno va entendiendo, a la luz de lo que el Espíritu de Dios va mostrando, de lo que vamos aprendiendo, conociendo. Esto es un trabajo en conjunto y que dura toda la vida. Lo que yo les pueda llegar a decir hoy, algunos detallitos que yo les pueda dar, son pequeñas puntas para que después en sus casas arranquen con todo a estudiar, con todo a investigar. Así, ahí está, pensé que se me había cortado. Así que nada, por ahí va el asunto, y vamos a empezar a leer de a poquito. Ahí está. Bien. A ver, dice, primero vamos a hacer una lectura entera, de principio a fin, y después lo vamos a ir desmenuzando un poquitito. Capítulo 7, dice, el sumo sacerdote interrogó a Esteban, ¿eso es verdad? Él contestó, hermanos y padres, escuchen, cuando nuestro padre Abraham residía en la Mesopotamia, antes de trasladarse a Harán, se le apareció el Dios de la gloria y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Así que salió de Caldea y se estableció en Harán. Al morir su padre, lo trasladó de allí a esta tierra, donde ustedes habitan ahora, pero no le dio una propiedad donde establecerse, sino que le prometió darle en posesión este país, a él y a su descendencia. Cuando aún no tenía hijos, Dios le habló así, tus descendientes serán inmigrantes en tierra extranjera. Van a ser esclavos y los van a maltratar por 400 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios suscitará de entre ustedes un profeta como yo. Este es el que en la asamblea, en el desierto, trataba con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí a él y a nuestros padres, el que recibió palabras de vida que luego nos comunicó. Nuestros padres no quisieron obedecerle. Al contrario, lo rechazaron y desearon volver a Egipto. Y le pidieron a Aarón, fabricanos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés, que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron el becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y celebraron fiesta en honor de la obra de sus manos. Así que Dios decidió entregarlos al culto de los astros del cielo, como está escrito en los libros proféticos. Casa de Israel, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios estos 40 años en el desierto? Transportaron la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán y las imágenes que fabricaron para adorarlas. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara, conforme al modelo que le había mostrado. Nuestros padres recibieron esa tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país conquistado a los paganos.
a los que Dios iba expulsando a su paso, y duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó permiso para construir una morada al Dios de Jacob, pero tocó a Salomón construirle el templo. Si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a construir?, dice el Señor, ¿y qué lugar para mi descanso? ¿No hizo mi mano todo esto? Ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por intermedio de ángeles y no la cumplieron. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron, rechinaban los dientes contra él. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. Y dijo: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillado, gritó con voz potente: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. ¡Wow! Hasta acá nomás. Qué pasaje, ¿no? Qué pasaje. Como dije al principio, nos va a ser muy difícil, nos va a ser casi imposible detallar cada parte de este capítulo, porque tiene tantas partes. Esteban, para su defensa, para su alocución, eligió, para terminar diciéndoles algo durísimo, ¿no? Eligió hacer un pequeño pantallazo, un pequeño resumen de lo que fue la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel con Dios, la historia de Dios con el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel con los profetas que Dios había mandado, para terminar diciéndoles algo muy duro, tan duro que le terminó costando la vida. Pensemos que Esteban se cree, se piensa, que fue el primer mártir cristiano de la historia. Se piensa que fue Esteban, a raíz de haber sido honesto, de haber sido consecuente con lo que creía, con lo que decía, con lo que hacía. Y como para ubicarnos un poquito en el contexto, los que no estuvieron quizás en las otras charlas, que estuvo compartiendo Yami, Tweety, que estuvo compartiendo Vita, Alice, Dami, claro, Esteban, junto a otros servidores, a otros diáconos, a otros ministros, había sido elegido, entre otros, para servir las mesas, para atender a las viudas griegas, para un servicio maravilloso, un servicio social dentro de la comunidad de fe, que claramente ya no podían hacer los apóstoles, ni debían, porque ellos debían estar atendiendo a los temas de la palabra, a los temas doctrinales, a los temas espirituales, a los temas de organización, ¿no? Las primeras comunidades de fe estaban creciendo de manera exponencial, gigante, y se necesita trabajar siempre, como actualmente necesitamos trabajar,
como cuerpo, como equipo. Pero para estas tareas se necesitaba gente llena del Espíritu Santo. No era la gente que sobraba, no eran los que no tenían nada que hacer, no. Esteban tenía el favor del pueblo, Esteban tenía el Espíritu Santo, Esteban era un canal de las bendiciones de Dios, había señales, prodigios, milagros a través de Esteban. Era una persona instruida, una persona entendida, una persona que estaba a la altura de debatir, de intercambiar ideas, palabras, con los entendidos de la ley, con los entendidos de las escrituras. O sea, no era ningún gil Esteban, no era ningún dormido, no era nadie. Y para esa tarea fue. O sea, la figura de diácono, de servidor, es una cosa maravillosa, ¿no? La vocación de servicio es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener incorporada, la diaconía, el servicio. Es una cosa hermosa. Claro, Esteban seguía siempre teniendo ese testimonio y seguía teniendo autoridad de parte de Dios cuando hablaba. Porque no solamente hablaba, no solamente discutía, sino que hacía y encima tenía una relación con Dios. Entonces, claro, de la misma manera y con las mismas trampitas que le hicieron a Jesús, empezaron a tenderle una emboscada. Empezaron a hacer lo que se hace siempre que querés tirar a alguien. ¿Empezar a qué? A levantar falso testimonio. Empezar a difamarlo, empezar a agitar cosas que se dicen, pero que la persona de verdad no dijo. Como en este caso, ¿no? Esteban se lo acusa de vociferar contra Dios, vociferar contra Moisés. Imagínense lo que significa para alguien de religión judía o para los hebreos, para el pueblo de Israel, que alguien hable mal de Moisés. Es como dijimos la otra vez, es como que para Dami Bungs o para la gente de River se hable mal de Enzo Francescoli, de Burrito Ortega, de Gallardo, yo qué sé. No sé. Es aberrante. Y encima no era verdad. De la misma manera que Jesús, ponen testigos, empiezan a levantar falso testimonio y lo apresan. O sea, ¿y quién lo tienen que interrogar? El sumo sacerdote, para preguntarle si esto era verdad, aunque claramente sabían que no era cierto. Y él, de alguna manera milagrosa, de alguna manera maravillosa, además de tener conocimiento, recibe como una revelación de parte de Dios, ¿no? Hay una parte de la Biblia que se nos dice, ¿no? Que llegado el momento de tener que dar razón de nuestra fe, testimonio de nuestra fe, que no tengamos miedo, ¿no? Que el Espíritu Santo va a estar con nosotros diciéndonos lo que tenemos que decir. Y en este caso, en el caso de Esteban, se combinan un montón de cuestiones muy interesantes, porque muchas veces algunos cristianos tienen como una pelea, ¿no? Si tienen al Espíritu y tienen la revelación, lo ponen al conocimiento y al entendimiento y a la inteligencia como enemigos, ¿no? O sea, yo recibo al Espíritu Santo, recibo la revelación, no necesito estudiar, no necesito profundizar, no necesito leer nada. A mí Dios me revela y punto. Y por el otro lado están los que solamente idolatran al conocimiento. Le buscan la quinta pata al gato de todo, saben todas las acepciones, todas las traducciones, todas las pequeñas cositas, pero no tienen nada de revelación. En Esteban se cumplen las dos cosas. En Esteban se cumple una revelación de parte de Dios, una capacidad sobrenatural para sobreponerse, para pararse ahí y dar un semejante discurso, combinado con conocimiento histórico. Estamos hablando de una persona desde hace 2000 años, que no solamente sabía leer y escribir, que ya era muchísimo más que muchos, sino que encima era capaz de articular un discurso,
era capaz de tener toda una línea histórica en la cabeza y poder pararse frente al sumo sacerdote y cantar de las 40 con toda la autoridad de Dios. Y no contento con eso, cuando lo van a apedrear, ¿a quién ve? A Jesús a la diestra de Dios Padre. O sea, las tuvo todas. El conocimiento, el espíritu, la revelación, la unción, la fe, la fuerza, el gozo que Dios le daba para estar en semejante escenario. Lo de Esteban es fuera de serie, es maravilloso la historia de Esteban. Y él arranca con mucho respeto, porque no los ve como enemigos. Él también era parte. Se piensa que él igual era de los helenistas. Como vimos la otra vez, cuando en la Biblia dice helenistas, en algunas partes puede significar que eran judíos griegos, o que eran judíos que habían tomado las actitudes, el modo de vida, las costumbres de los griegos. No eran todos helénicos, sino que eran helenistas, que habían adoptado cosas. Probablemente él, conociendo las viudas griegas por sus nombres y con quienes frecuentaba, pudo haber sido un helenista, un judío griego. Ahora, él se para y les empieza a contar la historia que ellos ya conocían. Y eso es otro punto que nos llama a nosotros la atención. Él les empieza a retratar y a contar de cosas que ellos ya conocían de memoria. Mirá si el sumo sacerdote no va a saber la historia de su propio pueblo. Mirá si no va a saberlo. O sea, él no está descubriendo la pólvora en lo que les está diciendo. Sin embargo, les agrega la revelación que venía de parte de Dios y el mensaje clarito de parte de Dios, que al final del texto vamos a volver a ver. Ellos ya conocían desde dónde viene el pueblo de Israel, cómo se originó, que las 12 tribus, que los patriarcas, que David, todo genial. Lo que no eran capaces de visualizar es que ellos mismos estaban cometiendo los mismos errores y estaban teniendo la misma dureza de corazón que sus padres, que sus antepasados, que su descendencia. Ellos no estaban pudiendo ver, estaban negados, estaban ciegos de espíritu, estaban siendo duros, dice, incircuncisos de corazón, les está diciendo, ¿no? Como vamos a ver acá, la circuncisión fue uno de los primeros símbolos como parte del primer pacto de Dios con Abraham. Les está diciendo, ustedes son incircuncisos, pero de corazón. Es muy fuerte que le diga algo así al sumo sacerdote y a todas las autoridades religiosas de la época. Es para pensar, es para pensar. Déjeme tomar agua, por favor, porque me voy a quedar afónico. ¿Sí? Estuve tomando mate hasta recién, tengo la boca seca así. Bueno. Y él, claro, le empieza a contar la historia. Yo ahora no la quiero hacer súper larga, pero más o menos podemos ubicarnos un poquito para entender qué es lo que les está contando. Abraham, que era de Ur de los Caldeos, estamos hablando de pueblos de la antigüedad, pueblos de miles de años atrás, que si ustedes tienen en sus casas, sea en internet, sea en libros, tienen mapas bíblicos, péguenles una leída, una revisada, pero traten de buscar, ahora con internet también es mucho más fácil, o adquieran un diccionario bíblico o un libro de mapas. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que a lo largo de casi toda la Biblia,
un poquito más lejos, un poquito más cerca. Todas las historias y todos los escenarios se ubican más o menos en la misma región, solamente que van cambiando los nombres de los lugares debido a los contextos, debido a los imperios que llegan y a los imperios que se van, a las personas que emigran, a las nuevas realidades. Entonces, vamos a ver que la famosa tierra prometida, que Canaán, la tierra donde fluía leche y miel, termina siendo, en esta época, parte de Palestina, parte de lo que es el Estado moderno de Israel. En años atrás vamos a ver que Palestina tenía muchísimo más territorio y el Estado moderno de Israel se lo fue quitando. Vamos a ver que en la época de Jesús estaba el Imperio Romano, y que en el Imperio Romano esa parte era una provincia del Imperio Romano. En otra época más atrás del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego, estuvieron los asirios en una parte. Vamos ahora a ver que estuvo al principio uno de los grandes imperios de la antigüedad, el Imperio Egipcio. Hoy Egipto no es un imperio. Hoy Egipto es un país, pero no es un imperio. Lo mismo va a pasar más adelante con Estados Unidos. Hoy el nuevo imperio es China. En muchos años adelante, Estados Unidos va a ser un país más, pero ya no va a ser imperio. De alguna manera es lo que pasa con Egipto. Egipto ahora es un país, pero en esa época era el imperio. Y Abraham, que era Ur de los Caldeos, sale de su tierra. Lo interesante es que Dios le sale al encuentro. Siempre Dios sale al encuentro. Dios es el que se interesa, Dios es el que interviene en la historia. Y como leemos en algunas partes de la Biblia, Abraham empieza a transitar, empieza a caminar con su familia sin saber bien, ¿no? Es el padre, el padrísimo de la fe, sin ver, sin lograr entender. O sea, se le presenta a Dios y le dice de todo, le dice que su descendencia va a ser increíble. Se le presenta de cuando tenía 99 años, cuando tenía todo perdido, cuando no había forma natural, física de entender eso, se le presenta. Y le dice que su descendencia va a ser gigante, que sus familiares van a ser reyes, van a gobernar, van a hacer un montón de cosas. Dice, yo que tengo 100 años, yo que casi tengo 100 años, ¿eso va a pasar? Es para tener en cuenta con nuestras propias vidas. Cuando pienses que todo está muerto, nosotros creemos en alguien que resucitó. Para tener en cuenta, primera enseñanza de la noche. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Espectacular. Y si ustedes ven esos mapas, la travesía que hace Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Harán, y de Harán hasta Egipto, y después cuando llega también a Canaán, que él no llega a tomar eso, sino que él está por ahí nada más, son 600, 700 kilómetros, una locura, a pie o en animales. Claro, Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob, la descendencia de Abraham. Y de Jacob, y esto es un punto muy importante para que tengamos más o menos un panorama histórico, de Jacob salen las famosas 12 tribus. ¿Qué son las 12 tribus? Los 12 hijos de Jacob. 10 hijos con una mujer, 2 hijos con otra mujer. Los 2 últimos hijos, José y Benjamín. ¿Vieron que hay una frase que dice el Benjamín de la familia? Se dice el Benjamín de la familia, ¿qué se dice? El más chiquito. Benjamín era el más chiquito. Sin embargo, bueno, en otros pasajes ya Benjamín tiene como 10 hijos, ¿no? No se cuentan todos los detalles de todas las familias, pero lo que tenemos que entender es que de Jacob salen los 12 hijos que tienen
Sonían las 12 tribus de Israel. Claro, si ustedes leen la historia bíblica, los hermanos de José le tienen bronca, le tienen envidia, lo venden, bueno, todo lo que más o menos ya sabemos, y José tiene ante los ojos del faraón, empieza a tener buenos ojos, y lo ponen en eminencia, lo termina poniendo como una especie de gobernador, como encargado de la corte del faraón, una cosa de locos. Bueno, en todo ese imperio egipcio empieza a haber necesidad, empieza a haber hambre, y bueno, todo lo que ya conocemos que Dios estuvo haciendo con José, todo lo que Dios hizo de manera milagrosa a través de José. Pero, claro, en todo ese tiempo que Dios fue bueno con José, que a raíz de que José tuvo de parte de Dios una maravillosa estrategia para poder tener alimento en ese imperio, Jacob, ya más viejito con todos, se traslada a Egipto a vivir, y se traslada con esas 70 personas, o 75, depende de la versión, y se establecen ahí. Claro, se están estableciendo las 12 tribus, se están estableciendo las 12 familias. En ese momento eran 70 y pico. Más adelante serían incontables como las estrellas. Pero se empiezan a establecer en Egipto, empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, muchos empiezan a tener buenos puestos, ¿no? En las siguientes generaciones, empiezan a establecerse en Egipto, y dice que el siguiente faraón no sabía quién era José. José ya había muerto, el pueblo judío, el pueblo hebreo, crecía dentro del imperio egipcio. ¿Y qué pasa? Este faraón dice, no nos conviene que crezcan tanto. Van a ser tantos que en algún momento se van a levantar contra nosotros, nos van a atacar, nos vamos a quedar sin imperio. Vamos a empezar a esclavizarlos, vamos a empezar a someterlos, vamos a empezar a ponerles trabajo duro. Y no solamente eso, todos los varones israelíes que nazcan tendrán que morir. Dejen solamente a las mujeres. Claro, eso es terrible. Pasa el tiempo, ¿y quién aparece en escena con esta historia de que los varones israelíes tenían que morir? Moisés. Su mamá, para salvarlo, lo pone en ese famoso botecito en el agua, el de Moisés, que hoy actualmente le decimos Moisés a ese habitáculo. ¿Y quién lo encuentra y quién lo empieza a cuidar como si fuera suyo, como si fuera de su propia sangre? La hija del faraón. Y él crece con educación egipcia, dentro de un imperio, con un montón de beneficios, ¿no? Ser parte de la familia, de alguna manera adoptado del faraón, pero él era israelita. Su sangre le tiraba, su identidad lo llamaba. Y eso también es una enseñanza muy importante. Nosotros tenemos una identidad, tenemos una sangre, tenemos algo que a nosotros nos llama, nos golpea, y muchas veces desde todos lados nos quieren hacer perder esa identidad, y es imposible, hay algo adentro que arrastra, que llama. Y claro, él tenía como una contradicción adentro, como una paradoja. Él era israelí, era del pueblo hebreo, pero tenía educación como la de un faraón, y de repente él decía, bueno, pero yo tengo que poder congeniar estas dos cosas. Entonces, claro, les pregunta por qué se pelean, si son hermanos, de repente hay una situación que no puede manejar y termina matando a un egipcio, se escapa, y 40 años después, cuando ya es más grande, cuando ya pasó por un montón de cuestiones muy complicadas, que ustedes las pueden leer, lean Génesis, lean Éxodo, lean Deuteronomio, lean el Antiguo Testamento para puntualizar en cada una de estas historias, porque esto es un recuento histórico
de añares, es muy difícil sintetizar algo tan profundo. Claro, pero Dios se le aparece en una zarza ardiendo, o sea, en una planta seca de desierto que estaba prendida a fuego, que era algo normal, pero que no se consumía. Y otra vez es el mismo Dios que vuelve a intervenir en la historia. Bueno, esperen que me están justo llamando. ¿Se escucha bien? Ahí me llamó por teléfono. Es el mismo Dios que se presenta en la historia. Es el mismo Dios que se le presentó a Abraham. Y de hecho él se presenta, dice, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y yo tengo propósitos con vos. Y yo escuché la voz de mi pueblo. Escuché de sus quejas, escuché de su opresión, escuché de sus angustias y bajé a liberarlos. ¿Y qué método eligió Dios para liberarlos? Dice, vos vas a liderar esa liberación de mi pueblo. Vos vas a ser el que los... mi mano va a estar con vos. Y esa es otra enseñanza maravillosa que tiene que ver con lo mismo. Dios se interesa, Dios liberta, Dios está, Dios actúa. Bueno, pasa el tiempo, Dios liberta, están en el desierto. Y, claro, a Moisés muchas veces no lo escuchaban. Su propio pueblo, el cual él había libertado, prefería muchas veces irse tras dioses ajenos, tras dioses hechos de manos. Muchas veces Aarón, el hermano mayor de Moisés, contribuyó, ¿no?, en esas cuestiones idolátricas. El pueblo se quejaba de todo, el pueblo se quería volver a donde había sido esclavo. Bueno, un montonazo de cuestiones, muchísima mala sangre que se hizo el pobre de Moisés. Y claro, la historia continúa y continúa por un montón de cuestiones que ahora no vienen al caso porque es muy, muy largo de hacer, pero en el desierto ellos tenían una manera de acercarse también a la presencia de Dios, ¿no? Con el tabernáculo, que había sido también instituido por Dios, ¿no? Esa pequeña tienda móvil, porque el pueblo se iba moviendo en el desierto, iban avanzando hasta la tierra prometida, y en ese tabernáculo tenían su lugar de adoración, lugar donde entraban a la presencia de Dios, bueno, todas las cosas, pero de manera movible. Físicamente era una cuestión muy sencilla, era una tienda en el desierto. Y más adelante aparece en escena David. Y ustedes dirán, ¿cómo aparece en escena David? ¿Qué tiene que ver un rey, David, que ya era un rey, qué tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando antes? Porque parece que no tiene conexión nada con nada, ¿no? Uno lee de Abraham, lee de Jacob, lee de los patriarcas, lee de las tribus, y de repente pasás a un rey David. Claro, en el medio pasaron un montón de cuestiones. Las tribus llegaron a la tierra prometida, se establecieron, y empezaron a tener una forma de gobierno que Dios también había aconsejado, que era a través de jueces. Gente que podía gobernar, legislar, decidir sobre cuestiones o problemas que había en el pueblo. Pero ese mismo pueblo, que era cabeza dura, quería rey, quería reyes de la misma manera que tenían otros pueblos de la antigüedad. Dios les dijo que no quería, que no les convenía, pero bueno, ellos quisieron, vino Saúl. A Saúl ya sabemos cómo le fue, sabemos las cosas que pasaron, qué hizo, y después, ¿quién viene a sucederlo? David. Y ahí entra en escena David.
David tuvo como un deseo de construirle un templo a Dios. David dijo, yo estoy acá en mi palacio de cedro, y vos estás como en una pequeña tienda, yo te quiero construir un templo. Y si ustedes leen en detalle el pasaje ese, en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en ningún momento Dios es el que tiene la iniciativa o la voluntad de tener un templo propio. Dios le dice, yo estuve con tus papás en el desierto, yo estuve en tiendas, estuve de acá para allá, yo no necesito un templo hecho de manos de hombres, o sea, mi trono está en el cielo, la tierra es como donde yo, no sé, donde tengo mis pies. Yo no habito lugares hechos por manos humanas. Y Dios redobla la apuesta y le termina diciendo a David que él sí, a través de David, va a crear una descendencia, un linaje, que esa descendencia no va a ser cortada y que, si después vemos más adelante, Jesucristo viene de ese linaje, de esa descendencia. Dios cumplió su promesa. Pero Dios no habita en templos hechos de hombre. Esto es la famosa teología del templo versus la teología del tabernáculo. La teología del templo dice que todo va al templo, todo se hace en el templo, todo va y la del tabernáculo, ¿qué se hace? Donde está el pueblo, donde el pueblo está avanzando, donde el pueblo está caminando. Y más adelante, ya a la luz de Jesucristo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros. Dios habita en nosotros. Dios quiere habitar donde estamos nosotros. Dios quiere habitar donde está la gente, donde está su pueblo. Ahí es donde la envía bendición y vida eterna. En donde está un pueblo, donde hay dos o tres, donde hay armonía, donde se llevan bien, ahí habita Dios. Sencillo. Y esto lo cuenta Esteban. Ahora, ¿qué le quiere decir Esteban con toda esta historia al sumo sacerdote y a todos los que estaban escuchando? Muchachos, muchachas, cada vez que Dios les mandó profetas, cada vez que Dios le mandó a alguien a decirles algo, ustedes los mataron. Ustedes los apedrearon, ustedes rechazaron, ustedes fueron duros de cabeza, duros de corazón, ustedes fueron incircuncisos de corazón, infieles fueron. Delicadamente les dijo, a través de una historia, de su propia historia, les dio a entender cómo vez tras vez fueron caprichosos, fueron tras sus propios deseos, a tal punto llevaron esos deseos que terminaron matando. Y encima después le dice, Dios les envía a alguien que les está diciendo que va a venir el ungido de Dios y también lo matan. Ustedes no son diferentes a todos sus antepasados. Fuerte. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo va a reaccionar semejante asamblea? ¿Cómo va a reaccionar a este discurso? Se enfurecen, rechinan los dientes, se tapan los oídos, quieren romper todo. No pueden soportar semejante verdad, semejante realidad en sus oídos y en sus corazones, porque están siendo directamente acusados, están siendo directamente expuestos. Ustedes que tuvieron la revelación de parte de ángeles, de parte de Dios, que Dios hizo un pacto con ustedes en el Sinaí, que hizo un pacto con Abraham, que la circuncisión, que la historia, todo, fueron infieles. Y ahora que tuvieron al justo caminando entre ustedes, lo matan. Eso está diciendo. Automáticamente lo agarran, se lo llevan para afuera y arrancan a los piedrazos. Lo loco de todo esto es que en esos piedrazos Esteban ve a Jesús. Lo ve a la diestra, a la derecha de Dios Padre, le pide que reciba su espíritu, o sea, ya está,
se ve que terminó su misión acá en la tierra, se arrodilla y le dice, no les tengas en cuenta este pecado. El amor, el maravilloso amor que tuvo Esteban, no sé, la revelación tan grande de parte de Dios de que era de Dios lo que estaba diciendo, la seguridad, la fe que tenía, que Dios lo recompensó con ese anticipo, ¿no? Antes de morir vio semejante regalo, semejante recompensa, y tan grande fue eso que hasta le dijo, no les tomes en cuenta. Y murió. Ahora, acá va a entrar en la historia el que después, por otra obra milagrosa de parte de Dios, va a ser el autor de más de un cuarto de la Biblia. Porque había un muchachito al que le dieron de sostener los mantos y todas las cuestiones para ir a apedrear a Esteban, que se llamaba Saulo. Saulo. No sé si les suena el nombre, si lo recuerdan de algún lado. Algunos dicen que fue apóstol, ¿no? Que escribió un montón de cosas que actualmente leemos en los devocionales. Bueno, ese muchachito consintió en la muerte de Esteban. Y para cerrar, fíjense la diferencia entre tener una revelación de parte de Dios y no tenerla. Saulo, era una persona hiperinstruida, súper preparada, pero todavía no se había encontrado con Jesús. Esteban era una persona súper preparada, y antes de morir vio a Jesús recibiéndolo en sus brazos. Tal fue así que Jesús tuvo que aparecérsele a Pablo, tirarlo de un caballo, dejarlo ciego, hasta decirle, mirá viejo, acá estoy, tenés buenas intenciones, tenés buen corazón, pero no me conoces. Hola, me presento. De la misma manera que Dios se le presentó a Abraham, se le presentó a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a Salomón, a todos los héroes de la fe, se le termina presentando a Saulo. Qué maravilloso, ¿no? Esto es hermoso y es fuera de serie, en el sentido de que la Biblia, en ese sentido, no se choca con nada, es siempre lo mismo, es la misma vocación de Dios, es la misma intención de Dios de acercarse, ¿no? De libertar, de acompañar, de adoptar a un pueblo, a una gente y decirle, yo estoy con vos, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y así fue. Y su testimonio persevera hasta nuestros días. Nada más, que Dios los bendiga mucho. Yo quería decir una cosita. Todo esto me hace pensar que Dios es un Dios generacional. No sé si se dice así. Explíquelo, profe. De que va de generación en generación. Muy bien. Que él está dando un testimonio de los antepasados. En mi abuela. Yo veo un gran ejemplo en mi abuela. Mi abuela es creyente. Todo eso se lo enseñó a mi mamá y todavía lo veo en mi mamá. Y yo estoy aprendiendo de mi mamá y de mi abuela todavía. Me hace pensar en querer crecer y mejorar y ser una buena cristiana para mis hijos y para mis nietos. Y que la bendición, Dios te bendice hoy y bendice también. Y lo mismo pasa con las maldiciones. Por eso hay que tener mucho cuidado y andar en la sabiduría y andar en el camino correcto. No. ¿Alguien más tiene algo para aportar? Sí, con respecto a eso que decía Alice, una de las reflexiones, no la última que me tocó compartir, creo que la anterior, que se llamaba El legado, hablaba de eso que Alice dijo. Y en realidad hay que tener cuidado con confundir que lo que uno hace determina a sus hijos y a sus nietos. Es un camino que se abre. Como ella decía, el abuelo abrió un camino,
la mamá continuó ese camino y ella quiere continuar para las siguientes generaciones ese camino. Es más fácil caminar por un camino que ya fue abierto que abrir un camino nuevo. Y lo mismo pasa con las bendiciones y las maldiciones. Si nuestros antepasados fueron por un camino que nos maldice, digamos, como que vamos a atender a eso, vamos a tener que abrir un camino nuevo. Con Dios podemos, se puede romper esas maldiciones generacionales. Pero si nosotros decidimos abrir un camino correcto para nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen por delante, es más fácil transitar ya ese camino. Y por eso es re importante lo que decía Alice, ¿no? Lo que hoy hacemos influye no solo en nosotros, sino en los que vienen por delante. ¿Qué camino estamos abriendo para los que vienen por delante? Ahora mismo, los que ya tienen hijos, todos, los que vamos a tener, los que van a tener nietos, todos. O sea, ¿qué estamos abriendo? Ni siquiera hace falta tener hijos biológicos para las demás generaciones, ¿no? Es importante esto que decía Alice, y es verdad. Pero no es condicionante, no es que porque quizás no tuvimos los mejores ejemplos o no tuvimos la mejor herencia espiritual, ya estamos condicionados. Ni la maldición ni la bendición, en este caso, pienso yo, son determinantes. Uy, no, yo tengo una maldición generacional y ya fue, no puedo hacer nada. No, con Dios podemos romper eso. ¿Tienen que poner la cámara así o pueden estar? No, podés apagar, pero es más divertido, viste, que la ponen en la cara, están todos así. Yami, te muté. ¿Quién es? Yami, era Yami que dejó el micrófono abierto. Está de fiesta, está de cumpleaños. Che, Dami, quizás tus hijos te salgan de Racing y mejoraron la generación, ojo. De San Lorenzo. Oh, No, te salen de Boca, Dami, te salen de Boca y ahí no, no. Bueno, chicos, que tengan buena semana. ¿Qué nos vemos. pasó? terminó la reunión. ¿Qué pasó? Así que bueno. Bueno. Ay, sí, qué bueno, qué re loco. No, así que bueno, lo dije. Eso no Bueno. existe, ¿eh? No. Hijo de otra persona no existe. A ver. Uy, majo. Ahí entró Majo. Guille, empezá de nuevo que entró Majo. Buenas tardes a todos. Abran sus Biblias en Génesis 1. Arrancar nunca más. Nada, 1 hora y 20 después. Ya fue, Majo. Lo vas a mirar grabado. Me duele la panza. Estuve hablando y respirando por la boca, ahora me duele la panza. No. Majo. Tengo Majo ahí se retorcijones. ahora, ¿qué va a hacer? entró ahora para los juegos, Majo. Claro. Ah. Isaac engendró a Jacob y yo no sé qué engendré, pero me duele la panza mal. Mucho más. Sí, no sé, creo que respiré mucho por la boca mientras hablaba y ahora no sé, me duele la panza mal. Bueno. Bueno, si nadie más tiene nada que opinar, Guille, te echas una oración, Guille, por favor, para terminar Sí. este capítulo. Sí, Señor. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta tarde, te doy muchas gracias por poder compartir juntos. Muchas gracias porque pudimos entender y aprender, Señor, que vos te nos presentás, que vos estás con nosotros, que vos querés nuestro bien, que vos tenés siempre propósitos de eterno valor, de bien para nuestras vidas, que escuchás nuestro clamor, que no sos indiferente. Gracias, Señor, porque nos acompañás y nos acompañás con señales, Señor, gracias. Señor, nosotros disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente para escucharte, para entenderte, para escudriñar, Señor, para meternos de lleno, Señor, a entender, a estudiar, Señor. Queremos ser como Esteban, Señor. Queremos ser personas entendidas, conocidas, Señor, personas que tengamos el favor de la gente por nuestro testimonio, pero que tengamos el Espíritu Santo, que tengamos la revelación, que podamos ser, Señor, testigos fieles, Señor, del Evangelio. Ayúdanos, danos sabiduría, danos dirección, danos fe, fuerza. En el nombre poderoso de Jesús,
yo intercedo, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Ruego en el nombre poderoso de Jesús, que escuche, Señor, sus clamores, que traigas respuesta, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ruego de tu ayuda, ruego de tu bendición, ruego de tu compañía, papá. Ruego en el nombre poderoso de Jesús que traigas discernimiento, que traigas, Señor, dirección clara a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ruego que vos nos acompañes y dejamos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste, lo que haces y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.